Bien, continuemos con el teorema fundamental del cálculo. Aquí seríamos como en la segunda parte, ¿verdad?, del tema. Vamos a ver un ejemplo. Ya en un video anterior vimos de qué se trata el teorema fundamental del cálculo. Aquí hacemos una relación entre la derivación y la integración. Veamos en estos ejemplos cómo, teniendo esta función f mayúscula de x, que nos la da una integral definida de pi tercios a x a la 4. Y la función que estamos integrando aquí es seno de t de t. Entonces vean que la variable que utilizamos como extremo superior es x. De hecho, aquí tenemos una función x a la 4. Y dentro de la integral tenemos seno de t. La función la estamos dando en términos de otra variable distinta. Entonces, con esta función vamos a obtener aquí un resultado y ese resultado podemos derivarlo. Entonces, lo que nos va a interesar aquí en esta parte es calcular la derivada. Entonces vamos a calcular f' de x. Recuerden, cuando escribimos f' de x, lo que estamos haciendo es la derivación con respecto a x. La variable que tiene la función es con respecto a esta variable que estamos, aunque la integral que nos están dando tiene x y tiene t, la derivación aquí la hacemos con respecto a x. Dentro de la integral, la función que tenemos, la que hemos llamado es f minúscula, es la función seno. Es una función que es continua en todo su dominio, todos los números reales, seno de t es continuo. Entonces podemos aplicar el teorema. Entonces vamos a tener aquí, empecemos haciendo un cambio de variable. Entonces digamos que u es x a la 4. Si u es x a la 4, entonces tenemos que la derivada de u va a ser 4x a la 3 con respecto a x. Y tenemos entonces que la derivada de u con respecto a x va a ser 4x a la 3. Ahora entonces, cuando calculamos f' de x, vamos a estar calculando la derivada con respecto a x de esta integral. La integral de pi tercios a x a la 4 con seno de t de t. Entonces, con el teorema fundamental del cálculo, entonces ya sabemos que y el cambio de variable que estamos haciendo, y además usando la regla de la cadena aquí también, vamos a tener que la derivada esta de con respecto a u, de pi tercios hasta u, haciendo la sustitución del x a la 4 con u. Entonces, esto va a ser multiplicado por la derivada de u de x. Aquí estamos aplicando regla de la cadena. Entonces, la derivada, ya lo vimos, de esta integral de pi tercios a u, seno de t de t, va a ser entonces simplemente seno de u de u. Entonces, esto es aquí apoyándonos en el teorema fundamental del cálculo. Entonces ven que esa primera parte, la derivada con respecto a u de la integral de pi tercios a u, seno de t de t, es tomar la función esta, seno de t, y hacer la sustitución con u. Ahora, desde el inicio, ¿qué es lo que tenemos en la función, la f mayúscula de x? Tenemos x a la 4, es una función. En cambio aquí lo estamos haciendo nada más con u. Pero por eso es que multiplicamos por la derivada de u con respecto a x. Entonces, vamos a tener que esta derivada de u con respecto a x ya la calculamos. Es lo que nos dio 4x a la 3. Entonces multiplicamos seno de u por 4x a la 3. La u dijimos que era x a la 4. El ejercicio tenemos que terminarlo en términos de x. Entonces, haciendo la sustitución otra vez, tenemos seno de x a la 4 multiplicado por 4x a la 3. Entonces, con esta función f mayúscula de x, esta integral, la derivada de esta función, la derivada de esta integral es seno de x a la 4 y eso multiplicado por 4x a la 3. Veamos otro ejemplo. Vamos a tener ahora entonces
nuestra función f mayúscula de x, la integral de 3x a la 2 hasta pi, y dentro de la integral raíz cuadrada de t más 2 sobre coseno de t. La diferencia entre este ejemplo y el anterior es que la función x3x a la 2, la función estaría en el extremo inferior, mientras que la constante, pi, es la constante, está en el extremo superior. Son de las propiedades de las integrales definidas. Entonces vamos a tener que esta función, bueno, vamos a calcular f', pero la función f de x le podemos hacer a la integral definida un cambio de extremos cambiándole el signo. Es una de las propiedades que vimos cuando vimos propiedades de la integral definida. Aquí entonces tendríamos que el extremo inferior pasa de ser 3x a la 2 a ser pi. Y el extremo superior deja de ser pi y se convierte en 3x a la 2. Y le cambiamos el signo a la integral. Ahora la función que está dentro de esta sigue siendo la misma. Raíz cuadrada de t más 2 sobre el coseno de t. Y aquí entonces estaríamos en un caso exactamente igual al ejemplo anterior. Entonces, ya vimos en el ejemplo anterior, nos llevamos el 3x a la 2 a una variable. Digamos 3x a la 2 va a estar en u. Sí hay que tener bastante cuidado, ¿verdad? Que ese menos nos va a afectar en el resultado final. Ahora entonces derivamos de la derivada de u con respecto a x. Vamos a tener aquí 6x de x, o sea que du de x va a ser 6x. Ahora entonces, vamos a calcular f'. Entonces la primera derivada de f mayúscula de x, entonces va a ser la derivada, escribiéndolo de esta otra forma, la derivada de toda esta integral con respecto a x. La integral va a ser menos la integral de pi hasta u de raíz cuadrada de t más 2 coseno de t por coseno de t, y esto va a ser la derivada entonces con respecto a u. Vamos entonces ahora a derivar aquí con respecto a u y multiplicamos por du de x. La primera derivada, esta de la integral, de lo que está en paréntesis cuadrados, ya sabemos que lo que hacemos es simplemente, por el teorema fundamental del cálculo, hacer la sustitución de la t con la variable u, que es el extremo superior que tenemos en la integral. Entonces tendríamos que esto es menos la raíz cuadrada de u más 2 sobre el coseno de t. Ahora, esto lo vamos a estar multiplicando por el du de x, que es 3x a la 2. Entonces, tendríamos hasta aquí el resultado en términos de u. Ya derivamos, ya tenemos la derivada, pero en el resultado necesitamos dejarlo en términos de x. Entonces, como u es 3x a la 2, entonces al final vamos a tener entonces que esto es menos, sustituimos la u con 3x a la 2, nos queda menos 6x por la raíz cuadrada de 3x a la 2 más 2 sobre el coseno de 3x a la 2. Y este sería el resultado. Otro ejemplo más. Trabajemos ahora con la función f de x, f mayúscula de x. Y aquí vamos a tener entonces que la función nos la está dando la integral de x a la 2 más 1 hasta x a la 3 menos x. Entonces, aquí vamos a tener en el extremo inferior una función, en el extremo superior también una función, y la función, la que hemos llamado f minúscula, seno de t sobre t, va a ser entonces la integral que tenemos. Ahora aquí la diferencia con los dos ejemplos anteriores es que tenemos en el extremo inferior una función, en el extremo superior también una función. En los casos anteriores teníamos una función y una constante, en el otro una constante y una función. Aquí estaríamos combinando los dos casos. Entonces vamos a utilizar propiedades de la integral definida.
Bueno, aquí hay una condición aquí de que x mayor que 1, es detalle técnico. Ahora entonces, cuando calculamos f' de x, entonces vamos a tener que la f mayúscula de x la podemos reescribir, esta de la integral de x a la 2 más 1 hasta x a la 3 menos x, podemos escribirla como la integral de x a la 2 más 1. El extremo inferior se mantiene, x a la 2 más 1. Ese 2 es un número que estamos escogiendo aquí para hacer el corte de la integral. Entonces vamos a tener de una función hasta esta constante, y a esto le sumamos, recuerden, de las propiedades de la integral definida. Luego entonces tenemos aquí de esta constante 2 hasta el extremo superior, la otra función, x a la 3 menos x. Ahora entonces la función seno de t sobre t sigue siendo la misma en las dos integrales. Lo que hacemos es distribuir la integral que iba de x a la 2 más 1 hasta x a la 3 menos x en dos integrales, en donde una va a ir de x a la 2 más 1 hasta una constante, el 2, y luego de ese 2 hasta la otra función, la de x a la 3 menos x. ¿Por qué 2? Bueno, para escoger un número por ahí cómodo. Podría haber sido 3, podría haber sido 4, podría haber sido 5, podría ser raíz cuadrada de pi. Entonces en 2 la estamos haciendo la separación aquí de esto en dos integrales. ¿Para qué hacemos eso? Ya lo que hemos visto nos funciona cuando tenemos extremo inferior una constante y el extremo superior una función. En la primera tenemos la función en el extremo inferior y la constante en el superior. Pues simplemente usando propiedades nuevamente de las integrales definidas, cambiamos el 2 para abajo y el x a la 2 más 1 para arriba. 2 queda como extremo inferior, el x a la 2 más 1 como extremo superior, y las resolvemos cada una por aparte como hicimos con los ejemplos anteriores. Entonces nos queda que esta primera integral va a ser menos, ¿verdad? Que es al cambiar los límites del superior para el inferior y del inferior para el superior, cambiamos el signo. Entonces nos queda menos la integral de 2, ahora en el inferior, y x a la 2 más 1 en el superior, de seno de t sobre t. Y la otra queda igual, ¿verdad? Tenemos extremo inferior constante y el superior la función, seno de t sobre t. Entonces ya aquí podemos trabajar las dos y utilizar el teorema. Ahora entonces, hacemos un cambio de variable. Entonces, en el cambio de variable vamos a tener que u es x a la 2 más 1 para la primera integral, y para la segunda, digámosle v x a la 3 menos x. Ahora, calculamos la derivada de u con respecto a x, que aquí sería 2x para la primera, y en la otra tendríamos entonces que dv respecto a x ser 3x a la 2 menos 1. Ahora entonces, cuando calculamos f' de x, lo que estamos haciendo es la derivación de cada una de estas integrales. Entonces, hay un menos, que es ese menos que aparece aquí con la derivada, y entonces estaríamos haciendo la derivación, y ahora no hasta x a la 2 más 1, sino que hasta u. Entonces de 2 a u, seno de t sobre t se mantiene, y en la otra vamos a tener entonces, bueno, de una vez, por regla de la cadena, multiplicamos por el du con respecto a x, y le sumamos la derivada de la otra integral, que aquí estamos usando v como la variable auxiliar. Entonces la integral queda de 2 hasta v, y el seno de t sobre t permanece. Ahora entonces, en la primera parte, la integral, bueno, aquí falta multiplicar por el dv de x. Ahora en la primera parte, aquí cuando derivamos, entonces estaría ese menos, que continúa estando por ahí porque es una constante, sería menos 1, y nos queda seno de u sobre u. Entonces, aquí tendríamos menos seno de u sobre u, y esto multiplicado por el du de x,
que sería el 2x. Y a esto le sumamos el seno de v sobre v, que es la derivada de la integral esta con respecto a v. Y esto multiplicado por el dv de x, que es 3x a la 2 menos 1. Como esto tiene una resta y es 3x a la 2, hay dos términos, entonces lo ponemos todo en paréntesis. Si no, estaríamos cometiendo el error de multiplicar el 3x a la 2 por el seno de v sobre v y a todo eso restarle 1. En cambio aquí multiplicamos el seno de v sobre v por el 3x a la 2 menos 1, todo como un solo objeto. El ejercicio está en términos de x, tenemos que terminar con el resultado en términos de x. Entonces, nos quedaría aquí sustituyendo la u por x a la 2 más 1. El primer resultado de aquí, el lado izquierdo, tendríamos menos 2x seno de x a la 2 más 1. Y es sobre u, que es x a la 2 más 1. Ahora, más el 3x a la 2 menos 1, multiplicado por seno de v, que es seno de x a la 3 menos x, y todo sobre v sobre x a la 3 menos x. Este sería entonces el resultado de esta derivación. En este otro ejemplo, vamos a calcular esta integral de coseno de x a x a la 2 más 1 de t más 5 sobre t menos 3 respecto a t. Entonces, aquí la manera en que nos están dando el ejercicio es un poquito diferente, pero lo que hacemos es lo mismo. Nos están dando de una vez, no nos dicen aquí quién sea f de x mayúscula, que es como lo hemos usado en los anteriores, pero ya sabemos. Entonces, pero es lo mismo, nada más nos están pidiendo de una vez que derivemos con respecto a x esta integral. Es lo mismo que la integral sea la función. Entonces, el f de x mayúscula es todo, la integral de coseno de x a x a la 2 más 1 de t más 5 sobre t menos 3. Entonces, pongamos, aunque el ejercicio no lo dice, pero escribamos nosotros como f mayúscula de x, la integral, y como tiene extremo inferior coseno de x, una función, y coseno y x a la 2 más 1, el extremo superior, otra función, entonces de una vez escribámosla separándola en dos, donde tengamos función y constante. Entonces, aquí estamos escogiendo cortarle en 0. Entonces, tenemos una integral que iría de coseno de x hasta 0, de t más 5 sobre t menos 3. Y a esto le sumamos otra integral que empezaría en 0, que fue el extremo superior de la primera. Aquí va a ser el extremo inferior. Y llegamos hasta x a la 2 más 1. Ahora entonces, igual que en el ejemplo anterior, esta que tiene coseno de x, extremo inferior, y 0, extremo superior, entonces tenemos que invertir esto. Al invertir le cambiamos el signo, entonces nos queda menos. Todavía no hemos derivado, ¿verdad? Aquí simplemente estamos transformando la función f de x, la que tenemos que calcularle la derivada. Entonces tenemos menos la integral que va a empezar en 0 hasta coseno de x. La fracción es la misma. Y a esto le sumamos la otra que queda exactamente igual. Esta no necesita cambios. Ahora entonces ya podemos empezar a derivar. Y cuando vamos a derivar, entonces vamos a necesitar también hacer cambio de variable. Vamos haciéndolo de una vez. Entonces digamos que u es coseno de x y que v es x a la 2 más 1. Entonces la derivada de u va a ser menos seno de x. Y la derivada de v, que es 2x. Entonces, cuando calculamos f' de x, entonces tenemos que ir tomando en cuenta esto. Entonces vamos a estar calculando la derivada de la integral que va de 0 hasta u. Ese menos es porque vean que es menos. Al hacer el cambio de extremos, cambiamos el signo de la integral, entonces es ese menos que está multiplicando aquí. Y entonces sería la integral de 0 a u. Y la fracción es la misma, t más 5 sobre t menos 3. Cuidado aquí, la fracción no cambia, sigue con la misma variable. Y en la otra integral entonces, bueno, aquí de una vez por la derivada de u con respecto a x. Aquí estamos usando regla de la cadena y a esto le sumamos
la derivada con respecto a v, de 0 a v, y la fracción esta la misma, t más 3 sobre t menos 3. Y este tipo de ejercicios hay pues, por ahí algunos detalles ahí en cuanto a restricción en el dominio, pero no nos interesa tanto, porque podría ser que a la hora de que resolvemos un ejercicio de estos, caemos en otro tipo de integrales que no son estas integrales que estamos trabajando, sino que podría convertirse en una integral que se llama impropia. Y esas la van a ver en el curso siguiente. Entonces, vamos a tener aquí el t no puede ser 3, ¿verdad? Pues si t fuera 3, entonces tendríamos una indefinición y entonces caeríamos en estas otras que les estoy mencionando. Ahora, bueno, volviendo aquí a lo nuestro, entonces, por teorema fundamental del cálculo, entonces tendríamos que la primera integral, bueno, me faltaba escribir eso. La primera integral sería sustituyendo la u, entonces menos, ese menos que está afuera, u más 5 sobre u menos 3. La derivada de u con respecto a x menos seno de x. Y la segunda integral, entonces sustituimos la t por v, entonces v más 5 sobre v menos 3 por el dv de x, 2x. Ahora entonces la u y la v las sustituimos, entonces aquí menos por menos, más, entonces seno de x y la fracción sería de coseno de x más 5 sobre coseno de x menos 3. A esto le vamos a sumar el 2x, el dv de x, y eso multiplicado por el t más 5, sustituyéndolo con v, y el v lo sustituimos con x a la 2 más 1, entonces x a la 2 más 1 más 5, que vendría ahí para llegar hasta el final, x a la 2 más 6, y en el denominador sería entonces v menos 3, que se convierte en x a la 2 más 1 menos 3, que sería x a la 2 más 2. En este otro ejemplo vamos entonces a utilizar la derivada para encontrar un máximo. Ya habíamos visto cuando vimos máximos y mínimos que con la primera derivada podemos entonces encontrar dónde hay un punto en donde se alcance un máximo o un mínimo, y podemos utilizar la segunda derivada para determinar si este punto extremo se trata de un máximo o se trata de un mínimo. Utilizando eso aquí, entonces vamos a tener esta función f mayúscula de x, x a la 2, 2x más 3, y esto 1 sobre t. Y aquí entonces vamos a tener que, como tenemos en esta función, extremo inferior función, extremo superior función, entonces la vamos a repartir aquí de x a la 2 hasta 1, del 1 sobre t, y a esto le sumamos desde 1 hasta 2x, la integral de 1 a 2x más 3, igual de 1 sobre t. Y ahora entonces le damos vuelta a la de x a la 2 hasta 1, y podemos escribirlo de esta forma. Podemos escribir de primero la que va a quedar positiva, de 1 a 2x más 3. No se nos olvide el 1 sobre t. Y aquí le estaríamos sumando la primera cambiándole el signo. Para que nos quede, si quieren poner de una vez menos, no más menos sino menos, está bien, está correcto. Entonces está de 1 a x a la 2, de 1 sobre t, de t. Ahora entonces, cuando calculamos f' de x, por teorema del fundamental del cálculo, aquí tendríamos entonces que esto es 1 sobre t, sustituyendo el t con 2x más 3, 1 sobre 2x más 3, y esto multiplicado por la derivada de 2x más 3 sería multiplicado por 2. Aquí el cambio de variable no lo estamos escribiendo, pero está por ahí implícito. Y en la segunda vamos a tener entonces 1 sobre t, sustituimos la t con x a la 2, entonces sería 1 sobre x a la 2,
y esto multiplicado por la derivada de x a la 2, 2x. Entonces de aquí ya sabemos que cuando buscamos si hay máximo o mínimo, alguno de los dos extremos, entonces tenemos que calcular los números críticos. Y eso lo hacemos resolviendo una ecuación que se forma con f' de x igual a 0. En lo que tenemos hasta aquí, calculamos la primera derivada. Ahora, esta primera derivada la igualamos a 0. Eso va a formar una ecuación en donde la resolvemos y sacamos quién es x. Entonces tendríamos que aquí 1 por 2 es este 2 que está en el numerador sobre el 2x más 3 menos 1 por 2x sería el 2. Bueno, podemos de una vez cancelar la x que está multiplicando al 2 con una x de x a la 2 del denominador y nos queda de una vez 2 sobre x para ir simplificando cosas. Si lo ponen como 2x sobre x a la 2 también vamos a llegar al mismo resultado. Ahora, esto igual a 0, lo que tenemos es que resolver esta ecuación. Y aquí en esta ecuación multiplicamos el 2, el numerador de la primera fracción, por el x, que es el denominador de la segunda, menos el 2 del numerador de la segunda fracción multiplicado por el denominador de la primera fracción. Entonces nos queda 2x menos 2 por 2x más 3. Ahora, eso es haciendo las multiplicaciones, nos queda entonces 2x menos 4x menos 6, eso igual a 0. El denominador va a hacer una restricción, más bien, en lo que tenemos es que sea distinto de 0. Lo que queremos es encontrar cuáles son los x tales que f' de x igual a 0. Entonces lo que resolvemos es la parte del numerador, ya lo hemos hecho. Ahora entonces, seguimos con esta ecuación. Aquí tenemos 2x menos 4x, que es menos 2x, menos 6 igual 0. Tenemos que encontrar quién es x. Entonces sumamos 6 en ambos lados, menos 2x es igual a 6. Y dividimos por menos 1/2. Entonces nos queda que x es menos 3. En menos 3 vamos a tener aquí un candidato para tener un extremo. Pero tenemos que determinar si en menos 3 hay máximo o hay mínimo. El ejercicio nos pide que encontremos dónde hay un máximo. Entonces, podemos ir a la segunda derivada. Aunque la función que tenemos era una integral, pero ya vimos cómo se deriva esa integral. Ya la derivamos una vez. Obtuvimos este resultado cuando calculamos f' de x. Derivando otra vez, ya aquí no derivamos la integral, sino que derivamos esta 2 sobre 2x más 3 menos 2x. Y resolviendo esto, aquí estamos derivando, tenemos la segunda derivada, vamos a usar el criterio de la segunda derivada. Entonces, haciendo esta derivación, nos queda que esto es, aquí tendríamos, recuerden todo aquello de la derivada del de arriba, la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar y menos el de abajo sin derivar por la derivada del otro sobre el que está en el denominador elevado al cuadrado menos la derivada de 2 sobre x. Entonces, ahora tenemos menos 2 por 2 sobre 2x más 3 a la 2 más 2 sobre x a la 2. Es derivación de la que hemos visto desde el principio. Y de aquí entonces, resolviendo esto, tendríamos entonces menos 2 por 2 menos 4 sobre 2x más 3, eso elevado a la 2. Y ahora entonces, más el 2 sobre x a la 2. Y de aquí lo que nos interesa es el signo. El signo cuando sustituimos la x con menos 3. Entonces, calculando f segunda en menos 3, o sea que sustituimos la x con menos 3, entonces vamos a tener que f segunda de menos 3 va a ser menos 4 sobre 2 por menos 3 más 3 elevado a la 2, más 2 sobre
el menos 3 elevado a la 2. Eso nos va a dar menos 4 sobre 9 más 2 sobre 9. Esos son menos 2 novenos. Estos menos 2 novenos es una cantidad que es negativa. Entonces, como es negativa, el criterio de la segunda derivada lo que nos dice es que en ese valor de x, o sea, en menos 3, se alcanza un máximo. Entonces, vamos a tener que en x igual a menos 3 alcanza el máximo. Entonces, estamos aquí resolviendo un ejercicio de máximos y mínimos con una función que es una integral definida y lo que estamos haciendo es lo mismo que ya habíamos visto. Aquí no hay nada nuevo. Lo que estamos haciendo es utilizando el teorema fundamental del cálculo para poder derivar la integral que es la que nos está dando la función.